Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. El contexto de la migración, la invisibilidad de la identidad, cultura de los pueblos indígenas, constituye un desafío global a la hora de proteger los derechos humanos. Hoy el Día de las Familias Indígenas se encuentra en la necesidad de realizar actividades migratorias, sin dejar atrás que los pueblos indígenas han sido y son catalogados como una comunidad naturalizada en su territorio y costumbres. Actualmente, cada uno de los estados de las diferentes regiones no han tenido un acercamiento con los pueblos indígenas desde una perspectiva cultural, social y entre otras, ocasionando acciones de impacto en la cultura, patrimonio y oportunidades socioeconómicas por los pueblos y comunidades indígenas. La mayoría de los casos de la migración de los pueblos indígenas surge como una consecuencia de perspección culturales, así como las nuevas condiciones de vida industrializada, globalizada y promueven de los estados. De acuerdo con la ONU, la migración oficial regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe han aspectos claves sobre la migración de los pueblos indígenas. Al saber, deben entenderse como los pueblos indígenas, tal como lo conglomerado de las personas que su conciencia son parte de una identidad, cultura en común. Por otra parte, las comunidades indígenas son aquellos grupos de personas en un mismo pueblo y de varios, a las áreas geográficas donde se concentran. Por último, el territorio indígena, la extensión de terrenos en los que se encuentran estos pueblos de los países residentes. Los pueblos indígenas son diferentes en su cultura, lenguas, costumbres y tradiciones. Las lenguas indígenas son factores importantes de las cuestiones socioculturales, tales como la educación, el desarrollo científico, tecnológico, la biosfera en el medio ambiente, la libertad de expresión, por ejemplo, la inclusión social. Generalmente los pueblos indígenas se le asumen como sociedades enriquecidas fuertemente en sus territorios y costumbres. Generalmente se encuentran en esta zona de alta riqueza natural, alejadas en las zonas urbanas a las metrópolis de los países. Sin embargo, la migración, desplazamiento interno de las personas indígenas se presentan debido a múltiples factores, principalmente las necesidades de escape de los conflictos y la persecución, los impactos de cambios climáticos, el despojo de sus tierras y desventajas sociales, el ilimitados accesos de los pueblos indígenas, servicios como la educación, salud, oportunidades de empleo y otros factores que provocan la movilización de estas personas. Los reportes de la Nación Unida señalan que en América Latina alrededor del 40% de los pueblos indígenas viven en unas zonas urbanas, incluso el 80% de algunos países de Centroamérica. La mayoría de los casos y las personas indígenas que migran encuentran mejores oportunidades de empleos y mejoran su situación económica, pero al alejarse de sus tierras y costumbres tradicionales que se obligan a enfrentarse a innumerables desafíos, incluso la falta de acceso a servicios públicos de discriminación. Los pueblos indígenas se encuentran protegidos en 3 ámbitos legislativos: los derechos universales reconocidos por los estados e instrumentos internacionales y sus derechos como migrantes garantizados por las leyes mencionadas internacionales y sus derechos como personas indígenas garantizadas por las leyes nacionales e internacionales, como lo establece el artículo 2 de la migración. La política migratoria de los Estados de México, conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con el fundamento de los principios generales y demás preceptos contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La política migratoria debe considerar un elemento de identidad étnica, uno de los principios fundamentales que se hace referente en el propio artículo 2, para atender a niñas y a niños adolescentes indígenas en condiciones de migración. La invisibilidad de identidad y cultura de los pueblos indígenas constituye el desafío global. Esta pluriculturalidad de consistir en el marco de los derechos humanos. Se presenten los indígenas que tengan acceso a los servicios de riqueza para argumentar una vida digna, que se les garantice medios necesarios para proteger, preservar la riqueza cultural, lingüística. México es el país de América en mayor cantidad de población indígena, como cantidad de lenguas originarias hablan en su territorio, 68 lenguas y 364 variantes dialectales registrados. Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes proyectos.
el proyecto de decreto que se reforma el párrafo 13º del artículo 2 de la Ley de Migración, artículo único que se reforma el párrafo 13º en el artículo 2 de la Ley de Migración para que quede como siguiente. Artículo 2. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, perspectiva de género, así como los elementos de identidad, etnia. Es cuanto, presidenta.